Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca. Es una oportunidad más para demostrar al mundo de qué estamos hechas las mujeres, lo que podemos conseguir y lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro empeño y con nuestro trabajo. Es campeona olímpica, Sandra Sánchez. Madre mía, todavía no me lo puedo creer. A ver, que viene Mariona, que pase para Olga. Olga dentro del área, la pega. ¡Gol! Desde enero de 2017 os hemos acompañado cada sábado a las 12 de la mañana con la intención de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Pero esta noche comenzamos una nueva etapa, en otro horario, con nuevos contenidos, pero con el mismo compromiso del primer día, el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y también un reflejo para la sociedad. Así que, con este espíritu, comenzamos una nueva temporada aquí, en Femenino Singular. En Radio Marca, Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Me acompaña a los mandos técnicos Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y arrancamos ya. Soy yo la especie en extinción que nunca descansará y aún no me olvido del dolor. Tu lengua afilada y si me arrancas todo lo que sé amar, mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar, que tú no eres nada. La noticia del año en cuanto a deporte practicado por mujeres ha sido, sin duda, la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Un campeonato en el que la selección ha conseguido el título haciendo un fútbol elegante y al mismo tiempo vertiginoso, con una mezcla perfecta de veteranía y juventud. Sus futbolistas han demostrado tener, además de calidad, personalidad. Sin embargo, no estamos hablando mucho del juego de la selección porque la actitud del máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol durante el partido de la final en Sydney entre España e Inglaterra ha empañado un éxito sin precedentes, pero no exento de polémica porque hace casi un año, tras la Eurocopa de Inglaterra, 15 futbolistas declararon no estar en condiciones de acudir a la llamada de la selección mientras no cambiaran determinadas cosas que afectaban a la estructura deportiva y personal. Algunos tomaron esta actitud de las futbolistas como un chantaje o un capricho, pero el tiempo, como casi siempre, pone a cada uno en su sitio. Tras el título mundial conseguido y el escándalo que ha rodeado a este título, el sacrificio de las rebeldes parece finalmente haber valido la pena. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a una de las personas que más ha peleado por dar visibilidad y espacio al fútbol femenino, además de ser una pionera en lo que se refiere a la narración también y a darle espacio, ¿no?, al fútbol femenino. No me extiendo más. Danae Boronat, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Oye, tú eres todo un referente dentro del periodismo. La primera mujer en narrar a nivel nacional en televisión un partido de la primera división masculina, un Atleti Sevilla, para más señas, pero es que además también fuiste la primera en narrar los partidos del Mundial de Francia de 2019.
yo creo que ese año 2019, Danae, no sé si estarás conmigo, fue un antes y un después para el fútbol femenino, porque aquella temporada vimos prácticamente todos los partidos de la Liga en Gol, en abierto. La final de la Copa de la Reina se celebró en Granada con un lleno espectacular. Las entradas volaron, estuvieron allí también la Reina y las Infantas, si no recuerdo mal, por lo menos una de ellas sí que estuvo. Sí. Y además un ambiente espectacular con la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, las dos aficiones hermanadas. Y además aquel Mundial de 2019 también yo creo que supuso a nivel mediático algo que sin precedentes, ¿no? Que nunca antes habíamos visto. Sí, totalmente. Y tú estuviste allí en primera persona disfrutando de todo ello y por eso luego decidiste, yo creo, ¿no? También contarlo todo en tu libro, en No las llames chicas, llámalas futbolistas. Efectivamente, lo contamos en Gol, una televisión en abierto, y se vio que cuando tú tratas bien el producto, cuando tú el producto lo presentas pues al mismo nivel que el masculino, cuando haces previas, post partidos, cuando analizas el fútbol y hablas de fútbol, las presentas a ellas como lo que son, pues las referentes, ¿no? Jugando para la selección española, pues que la gente compra el producto, a la gente le interesa y al final le gusta este deporte, le gusta el fútbol, como sabemos en este país, y da igual quién lo practica, ¿no? Si lo que ves te gusta y resulta atractivo, como en ese caso pasó en 2019, sin duda. Y yo creo que hay un antes y un después. Allí también la FIFA se dio cuenta de que si tú organizas el Mundial, pues en un país que se lo cree, como fue el caso de Francia, pues el público responde, los estadios se llenaron, y ahora en Australia y Nueva Zelanda ha sido el paso siguiente, ¿no? Ha sido impresionante el rendimiento, o sea, la respuesta, ¿no? de los espectadores, de las aficiones, yendo a los estadios en masa y siguiéndolo también a través de las televisiones, en las redes sociales. Realmente se ha visto este año que todo lo que ha hecho la FIFA, ¿no? Que empezó a verlo en 2019, pues ha tenido resultado, ¿no? Y también en cuanto a lo que decías, en cuanto a la posibilidad de que las mujeres lo contemos, ¿no? Hemos escuchado a Alicia Arévalo, que lo ha hecho de locos, a las 10 maravillas en televisión española. Súper emocionante, sí. Muchísimo, claro. Pues tuvo que pasar eso en 2019, ¿no? Que yo un poco, pues sin pensarlo demasiado, un poco loca, dijera, oye, que yo quiero hacer esto, y que alguien me dejara hacerlo para que la gente se diera cuenta, ¿no? Al final ahora muchos se sorprenden y dices, no, es que si hasta 2019 una mujer no había narrado, es por ese machismo estructural que está instalado en el fútbol, en todas sus vertientes, ¿no? En la federación, en los medios de comunicación, en los clubes, en absolutamente todo. Desde luego. Sin embargo, fíjate, Dana, no hemos conseguido, creo que no hemos conseguido culminar todo eso que empezó en 2019 de lo que estamos comentando, porque a pesar de que las audiencias de este Mundial yo creo que han sido también espectaculares, no tengo ahora mismo los números delante, pero sé que lo han sido, porque hemos tenido, al emitirlo en abierto por Televisión Española, creo que ha sido una cosa bárbara. Sí, lo que pasa es que había horarios que perjudicaban, porque eran aquí de madrugada, esa fue la pena solamente. Sí, claro, pero vamos, también te puedo decir que, claro, como era verano, yo en el lugar donde estaba de vacaciones y estaba viendo las eliminatorias, los cuartos y los octavos, se escuchaba a la gente en los balcones comentarlo, y es verdad que salías en el descanso y decías, madre, ¿cómo vamos? Y era todo muy emocionante. Ciertamente, yo creo que el partido de la final ha sido el que ha culminado todo, pero sin embargo, fíjate que no hemos llegado a culminar, te lo comento en el sentido de que después de lo que pasó en 2019, yo esperaba que en algún momento tuviéramos, como tenemos aquí el programa Marcador, un marcador femenino, que cuando se esté disputando la Liga Femenina también haya gente en los estadios contando lo que está pasando, especialmente ahora que ya no podemos verlo en abierto y que para verlo es todo mucho más complejo. Claro, es que hay que pedir a los medios de comunicación ese paso adelante, evidentemente, porque tenemos esa responsabilidad de ser el altavoz de algo que está pasando que ya que hay que dejar atrás, ¿no? Creo que ya es evidente que los que sostenían que esto no interesaba, que no vendía, que no sé qué, creo que se tienen que esconder y dar paso a una nueva realidad, pero es que ahí todos los medios se tienen que poner las pilas y, como dices tú, efectivamente, dar el mismo tratamiento que le dan al masculino o femenino, y verán cómo las audiencias y cómo las aficiones responden. Pero claro, si la gente se tiene que volver loca para oír cómo le ha ido a su equipo, para buscar el partido, o sea, evidentemente tú tienes que poner esas facilidades,
y la gente lo va a consumir porque ya está, es que ya están enganchados, es que creo que la afición ha visto que dice, hombre, si es que estas jugadoras son buenísimas, ¿cómo no me va a interesar a mí esto? Si lucen el escudo de mi equipo, si no lucen mis colores, es que creo que es evidente que hay que hacer ese cambio de chip en los medios. Sí. ¿Crees que hay un problema de comunicación también? Porque muchas veces las personas que se encargan de dar las noticias sobre fútbol femenino no están dentro del fútbol femenino. Te quiero decir, es que te voy a poner un ejemplo. Esta misma mañana he escuchado en una radio, no voy a decir cuál, que cuando vas a los partidos de Liga están solamente los familiares en la grada. Es que no es así desde hace ya, pues prácticamente yo diría que desde 2019. Bueno, recuerdo la final de la Copa de la Reina en 2017, que fue en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que ya sabes que tiene una grada pequeñita, y recuerdo a Lola Romero que tuvo que ir a la puerta y decir, dejad entrar a toda esta gente, que no se van a quedar en la puerta, y estaba la gente en las barandillas y en las escaleras mirando el partido, porque el poder de convocatoria que tiene el fútbol femenino es inesperado y es enorme. Yo recuerdo aquella final de 2017, pero fíjate, es que lo puedes ver, hemos batido récords de asistencia en un montón de partidos. Eso se ha visto en el Camp Nou de manera muy clara, ¿no? Sí. Cuando tú pones ese partido, tú el fútbol femenino lo tratas de la misma forma que al masculino, la gente responde, ¿no? En el Barça no creían que el femenino, aunque tuviera mucho seguimiento, tenía mucho miedo al principio de que no llenara el Camp Nou, porque decían, claro, es que se verá el estadio medio lleno, ¿no? Y ya hubiera sido una barbaridad que acudieran 50.000 personas, que es medio estadio. No, acudieron más de 90.000. Ya en numerosas ocasiones ya el Barça ha normalizado, ¿no?, el llenar el Camp Nou, y eso no es una excepción. Es que si a la gente del Betis, en vez de jugar en un campo feo, chungo, apartado de la ciudad deportiva, pones a las jugadoras en el Benito Villamarín, automáticamente van 10 veces más personas de las que irían, porque evidentemente el escenario también hace muchísimo. No es lo mismo ver a tu cantante favorito en el bar del pueblo que ir a verlo pues al Palau Sant Jordi o al Estadio de la Cartuja o al Withing Center, ¿no? Evidentemente que no es lo mismo. Entonces todo se magnifica y todo crece y es más interesante. O sea, la de Iris, por ejemplo, yo esto lo veo mucho en Barcelona, muchísimos extranjeros que van al Camp Nou a ver el Barça, que les importa un rábano el fútbol y solo van pues por ver ese estadio, ese escenario, ¿no? Ahora ya no es el Camp Nou, ahora es en Montjuïc, o en el Santiago Bernabéu pasa lo mismo, o en el Ramón Sánchez Pizjuán, o en cualquier estadio de España. Bueno, es que ha pasado en San Mamés, es que fíjate, me estoy acordando ahora mismo del récord que se batió también que era un partido de Liga, en el Metropolitano, 60.739 personas, claro, y era un partido de Liga. Es una pasada, es un estadio majestuoso y a la gente le gusta sentirse parte de ese espectáculo, y ese partido en el Cerro del Espino pues obviamente no es lo mismo. Entonces ahí hay que pedir ese esfuerzo de creérselo a los clubes, decir, oye, pero inténtalo, abre tu estadio al fútbol femenino y verás como acuden muchísimas más personas de las que van a ese campo pequeño, ¿no? Porque evidentemente cambia mucho la película. Entonces es que esto, los análisis esos simplistas de, no, es que solo van a ver las familias, tú trátalo como Dios, dale la publicidad que merece, dale el marketing, preséntalas a ellas como lo que son ahora referentes, ponle un buen estadio, ponle un buen horario, ponle todo, que la gente pueda llegar con facilidad allí, porque a veces también es que hay campos estos de las ciudades deportivas que la gente no tiene cómo llegar si no tienes un coche privado, ¿no? Es vehículo privado. Entonces, a la mayoría de grandes estadios se puede llegar pues en metro, en autobús. Entonces se trata de eso, de poner todas las facilidades que le ponemos al masculino y verán cómo la gente responde. Y los horarios también, que los horarios, por supuesto, también es todo importante. Sí, sin duda. Oye, de todos modos, lo que ha hecho la selección española en este mundial ha sido algo espectacular. Algunos dicen, voy a tener que preguntar, porque ya sabes, por el tema. Algunos dicen que bueno, lo de que sea España campeona del mundo tiene mucho mérito Bilda, que cómo pueden cesar a un entrenador que ha sido campeón del mundo. Bueno, es que hay muchas cosas que vienen de muy atrás, porque Bilda era el segundo de Nacho Quereda.
No era su segundo, porque es que no existía, no tenía ni segundo Quereda. Era el responsable de todas las categorías de las inferiores, ¿no? sí. Quereda estaba en la absoluta y Bilda pues se encargó realmente de formar toda esa estructura de las inferiores que no existía, es cierto, en España, ¿no? Pero, claro, obviamente yo entiendo que la gente que desconoce la realidad del fútbol femenino y de esta selección y de lo que ha pasado en la federación en los últimos 8 años en los que manda Jorge Vilda, tiene todo el poder, ¿no?, del fútbol femenino. Que hay que recordar que era también director deportivo. Entonces, claro, si había algún problema con el entrenador, pues. a la persona a la que tenías que ir a quejarte era el mismo entrenador. Exacto. Entonces, los que desconocen desde fuera, yo entiendo que quieran darle mérito al entrenador porque parece difícil, ¿no?, obviamente, separar el éxito de un colectivo de su entrenador, ¿no? Obviamente hay que darle mérito, alguna sí. cosa bien habrá hecho, obviamente. Y yo creo que además lo ha hecho especialmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, especialmente desde las 15, desde la rebelión de las 15, evidentemente, que dice, Jorge hay que Vilda hacer algo. Vio su puesto peligrar, porque él mismo lo ha contado, que él puso su cargo a disposición de Rubiales, porque cuando tú pierdes la confianza de tu grupo, tú te tienes que ir. Eso es así. Y él ha contado, ¿no?, que puso su cargo a disposición de Rubiales y fue Rubiales el que no le dio la gana sacarlo y, por tanto, intentar ver qué pasaba ahí, ¿no? Simplemente dijo, no, tú tranquilo, vamos para adelante. Y claro, aunque las jugadoras, obviamente, su objetivo no era que quitaran a Jorge Vilda. Eso era lo que te iba a preguntar, porque al final lo que trasciende es que las 15 se ponen en rebeldía para echar al entrenador, pero es que la versión que le interesó a la federación dar. Ya. Esa es la versión, como ellos controlaron el mensaje, porque ellas decidieron hacerlo de forma discreta y de forma interna. Ellos son los que hacen público el mail en el que ellas decían no estar en condiciones psicológicas de acudir a la selección. Entonces la federación lo que hace es, como decías en tu introducción, tildarlas de caprichosas, ¿no?, de chantajistas en aquella vergonzosa portada del diario Marca, y automáticamente pues dominar el mensaje, ¿no?, y simplificarlo diciendo es que se han cansado de este entrenador, porque claro, ya llevan 7 años con él y ya se han hartado de él, ya no lo quieren, ¿no? Evidentemente la cosa no iba por ahí, ¿no? Pero por supuesto uno de los puntos es que en el fútbol masculino jamás un entrenador se mantendría en el cargo 7 años si no hay un progreso, si no hay unos avances y si tú no vas mejorando, ¿no? Y eso no había pasado con Jorge Vilda porque no se había superado ni una sola eliminatoria, ¿no? Se había llegado por primera vez a los octavos del Mundial en 2019, en el Mundial de Francia que comentábamos, y nada más. Ese era el único avance que se había conseguido, ¿no? Absolutamente nada destacable. 7 años en el cargo parecen suficientes como para elevar el nivel y que la exigencia sea mayor y decir, bueno, es que tenemos a unos grandes futbolistas y pueden llegar muy lejos. ¿Y por qué no llegan más lejos? Pues porque no se está dotando de todo lo que ellas necesitan para desarrollar su talento al máximo, ¿no? De todo aquello que necesita un deportista de élite a nivel profesional para poder desarrollar su talento al máximo. Ellas hicieron una serie de demandas muy amplias que las hicieron a nivel interno y algunas solo fueron escuchadas y otras no, como es por ejemplo el caso del entrenador. Pero el entrenador sí se puso las pilas, evidentemente. Sí empezó a escuchar más a las jugadoras en cuanto a cómo hay que jugar, qué queréis hacer, ¿no? Por ahí corren vídeos en los que habla mucho con Alexia Putellas, ¿no?, Jorge Vilda. Y sabemos pues que durante el Mundial también ha escuchado mucho a las futbolistas, ha hecho muchos cambios y cosas que ellas demandaban, ¿no? Ha sido listo, yo creo que ha sido incluso valiente. Hasta ahora había sido muy conservador en todas las fases de clasificación, siempre había sido muy conservador y de repente empezó a tomar decisiones más arriesgadas escuchando a sus futbolistas, ¿no? Entonces, obviamente tiene parte de mérito, no hay que quitárselo, pero los jugadores sienten de forma clarísima que para seguir avanzando necesitan aire nuevo, necesitan nueva metodología y personas preparadas, que no sé obviamente si esa persona es Montse Tomé, porque no tiene experiencia entrenando un equipo de élite como primera entrenadora y creo que no era la entrenadora más preparada para dirigir a la selección campeona del mundo, sinceramente, pero todo mi respeto y toda mi prudencia y vamos, si le damos la oportunidad a Montse Tomé de que demuestre
todo lo que sabe. Bueno, Jorge Vilda no tenía experiencia entrenando a equipos de élite, pero sí la tenía en categorías inferiores, que es un poco también lo que le pasa a Montse Tomé, y vemos también en muchos equipos de la Liga que vienen entrenadores que vienen de categorías inferiores masculinas, no tienen ninguna experiencia en equipos femeninos y llegan y parece ser que ellos tienen más mérito que una mujer que ha entrenado solo en categorías inferiores femeninas. Lo que estabas hablando de las demandas, entre ellas, bueno, pues la inclusión en el cuerpo técnico, ¿no?, de los preparadores físicos que tanto también reclamaba Blanca Romero, fisioterapeutas, el nutricionista, que lo hemos comentado tú y yo fuera de... Son cosas tan básicas, un nutricionista. Es que en el deporte de élite no se entiende, ¿no? Es igual de importante que las zapatillas o las botas que lleves, el nutricionista es igual de importante. Y más en un equipo femenino, Danae, porque muchas veces se entrena o se dotan herramientas a los equipos femeninos de la misma manera que a un equipo masculino, que está bien, que hay que tener esos recursos, pero es que a las mujeres hay que entrenarlas también de otra forma porque fisiológicamente tenemos otras circunstancias, como por ejemplo la menstruación. Necesidades especiales, correcto, ¿no? Entonces, son una serie de cosas tan básicas que a mí me hace mucha gracia cuando Jorge Vilda dice que desde que llegó Rubiales se había avanzado mucho. No es cierto. Es que antes de que estuviera Rubiales, lo que había era nivel amateur 100%. 100%. Entonces, cuando llegan ellos, lo que se establece es el mínimo de los mínimos, ¿no? Pero claro, las jugadoras empiezan a ver en sus clubes, ¿no? En el Barça, en el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, empiezan a ver que tienen una serie de cuerpos técnicos multidisciplinares completísimos que se ocupan de todo lo que afecta al físico y a la mente, porque por ejemplo aquí no está la figura del psicólogo o psicóloga, cuando ya la mayoría de equipos cuentan con un responsable de la salud mental, de la que tanto nos llenamos la boca últimamente. Pues por ejemplo esa figura no existe en la federación, ¿no? Entonces cuando ellas empezaron a tener en sus clubes todo lo que se requiere para ser profesional, llegaban a la selección y se encontraban con que allí no. Y esto ha sido así hasta hace 2 días literalmente, ¿no? Y entonces entiendo que sus reivindicaciones eran totalmente lícitas, algunas atendían a la parte profesional y otras, como también has dicho al inicio, atendían a la parte humana, obviamente, al trato humano, y que ahora se ha visto perfectamente con el conflicto de la actuación a todas luces rechazable de Luis Rubiales, ¿no? Por todo su comportamiento en la celebración de la final, ¿no? Y que incluso las que se quedaron fuera de este mundial han querido señalar, decir, no ha tenido que pasar mucho tiempo para que la gente entendiera que nuestras reclamaciones eran lícitas, ¿no? Entendiera un poco por dónde iba, ¿no? Que ese machismo estructural de la federación, pues ha habido jugadoras a las que les ha hecho imposible volver, a las que les ha provocado un rechazo, es decir, no quiero ir allí a volver a pasarlo mal o a sufrir. Pero fíjate que estas son cosas que se llevaban comentando desde hacía mucho tiempo. A todo el mundo le tiene que venir a la memoria la imagen de las futbolistas cogiendo las medallas de la Supercopa de España en una mesa, que nadie se las efectivamente. Ya ha habido cosas que han pasado y que, bueno, allí al menos sí se formó revuelo, porque claro, fue tan denigrante que allí se formó revuelo, pero después las explicaciones que dio Rubiales y su cuerpo y su gabinete de comunicación fueron absurdas y totalmente inaceptables, ¿no? Entonces, la tardanza en decir dónde se iba a celebrar la Final Four de la Copa de la Reina del año 2023, que hasta una semana antes las aficiones no sabían a dónde se tenían que desplazar. No, y no solamente eso, que el trato que se le ha dado al fútbol femenino es que, bueno, vamos a tenerlas contentas con esto y bueno, en fin, ¿tú crees que al final ha valido la pena todo el revuelo que se ha formado finalmente con el comportamiento de Rubiales? Eso que está, como decíamos al principio, empañando una grandísima victoria y un grandísimo torneo que han hecho nuestras futbolistas, demostrando la calidad y la personalidad que tienen. ¿Crees que ha valido la pena? Porque al final es como si se hubiera destapado... No lo sé, Natalia, sí, todavía no lo sé, pero creo que sí, que al menos de momento ya ha servido para que muchas personas entendieran, ¿no? Lo podrido que está ese estamento por dentro, ¿no? Y ese sistema de abuso de poder que han ejercido durante todo este tiempo y de menosprecio al fútbol femenino y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, sí que ha servido eso para que de repente todo el mundo haya visto que quizá
habíamos dejado, bueno, que quizá no, que seguro que se había dejado el fútbol que representa tanto a España alrededor del mundo, ¿no? Porque es marca España, porque al final los equipos españoles, las selecciones siempre llegan lejos, ¿no? En el mundo, pues que tú tengas como representantes del fútbol español a dirigentes que en ningún caso son ejemplares, en ningún caso representan los valores del deporte, ¿no? Que no están comprometidos con la igualdad real en el deporte, pues que no pueden estar más al frente de esta institución, ¿no? Si es que nos importa, y por lo que se ve, pues sí, importa y nos preocupa, ¿no? Con lo cual, yo creo que es súper interesante el movimiento que se ha generado en redes sociales, ¿no? A nivel, pues eso, de la sociedad, decir, ostras, esto no se puede consentir. Estas mujeres necesitan recibir un trato adecuado, ¿no? Porque ellas son referentes, porque ellas están haciendo algo que es muy interesante para las niñas y niños que ahora suben, y se les debe, pues eso, permitir que puedan desarrollar su trabajo y su talento en las mismas condiciones que lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha servido un poco, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Es decir, creo que el cambio real y profundo todavía está lejos de producirse. Te voy a hacer las dos preguntas últimas. Ya hemos conocido hoy la lista de las nominadas al Balón de Oro, sí, y también de los nominados. Solo hay un español entre los hombres y españolas hay unas cuantas entre las mujeres. Sí. Patri Guijarro, Mapi León, fíjate, Mapi que ni siquiera juega al Mundial. Aitana es la primera. Exacto, pero es que Olga Carmona. Es la mejor central del mundo, junto sí, con Irene Paredes. Es que, claro. Son unas cuantas. Alma Parayuelo también está nominada. Bueno, es que me pierdo en la lista y porque... Aitana Bonmatí, que lo va a ganar. Sí, posiblemente ya tiene de Best, y además muy bonito su discurso al recibir el premio. Muy importante. Pero tenemos unas cuantas candidatas en esta lista y sin embargo solo está Rodri en el masculino. ¿Sientes que desde los medios de comunicación todavía no tenemos interiorizado tampoco todo esto que estamos hablando? Nosotros también tenemos que hacer autocrítica porque, totalmente, claro, cuando hablamos de españoles nominados al Balón de Oro solo nombramos a Rodri y nos olvidamos de las mujeres que están nominadas. Esto pasó. Mira, esto lo denuncié hace, creo que ya son 2 años, que Jenny Hermoso fue nominada, también estaba nominaron a Sergio Ramos y a Jenny Hermoso. Y todos los medios solo hablaban de Ramos. Yo me acuerdo que puse un tuit diciendo, hola, pero que Jennifer Hermoso es española, pero que la han nominado por lo mismo que a Sergio Ramos, pero por favor. Entonces, por eso hay que volver a lo que comentábamos al inicio, ¿no? A la responsabilidad que tenemos en los medios. Lo que pasa que, claro, esto requiere un esfuerzo. Esto requiere que la gente que está en los medios trabaje, estudie, conozca a las protagonistas, ¿no? Y tenga interés por darles, pues eso, ese trato que merecen. Al final, es que no es ni más ni menos. Es que ser campeona del mundo pues debería permitirte estar todos los días en los medios, ¿no? Porque es realmente un hito muy difícil de alcanzar para cualquier deportista, ¿no? Desde Entonces, luego. Creo que estamos en el camino del cambio, pero todavía cuesta mucho. Llevamos tanto tiempo, ¿no? De pues eso, la costumbre es hablar solo de ellos y de ellas. Solo se habla, y no solo en fútbol, en cualquier deportista, cuando hay grandes hitos, ¿no? Cuando ganan medallas olímpicas, cuando ganan grandes torneos internacionales. O sea, las mujeres tienen que ser las mejores del mundo para ser noticia y para ser tratadas como merecen. Ellos podemos estar hablando hasta de la talla de calzoncillos que tienen, aunque no sean casi nadie, te diría. La última que te hago, ¿podremos empezar un campeonato de liga alguna vez sin tener jornada de huelga? Pues va a ser difícil, parece, de momento. Creo que está claro que todavía se están sentando las bases del fútbol en España, y por eso las reivindicaciones van a seguir siendo constantes. Y está bien que sea así, para conseguir pues llegar a esos mínimos o a una situación, superar los mínimos y llegar a una situación pues adecuada y acorde con el nivel que tenemos aquí, ¿no? Pues Danae Boronat, le recomiendo a todos nuestros oyentes, no las llames chicas, llámalas futbolistas, es su libro publicado por Libros Cúpula. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer partido, iba a decir, en este primer programa de la temporada aquí en Femenino Singular. Un abrazo fuerte. Un beso. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.